Segunda parte. Queridos amigos, en esta segunda parte se expondrán algunos ejemplos de relaciones desiguales del comercio internacional para el caso colombiano. Todo ello usando métodos biofísicos de sustentabilidad de la economía ecológica. En esta parte abordaremos: primero, una mirada a nivel nacional de los flujos de materiales del comercio internacional colombiano, mostrando el balance comercial biofísico, la estructura material de las exportaciones y las importaciones y una cara del intercambio ecológicamente desigual. En segundo lugar, veremos un rostro distinto del balance comercial, en este caso el energético con relación a la agricultura. Después trabajaremos el tema del balance comercial de agua virtual y sus implicaciones regionales, y finalmente el patrón de especialización de la industria del cuero y sus impactos en términos de sus pasivos ambientales. En este gráfico vemos el balance comercial biofísico de Colombia, el cual muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones en términos de toneladas entre 1970 y 2012. Se observa que desde mediados de los 80 se inicia una gran dinámica de las exportaciones biofísicas de la economía colombiana, muy por encima del comportamiento de las importaciones biofísicas. Esto origina a lo largo del tiempo un gran déficit en toneladas que alcanza en todo el periodo analizado cerca de 1.3 millones de toneladas que han salido en términos netos de Colombia hacia el exterior. Recordemos que en la metodología de flujo de materiales, un indicador importante es el balance comercial biofísico. Este expresa si los recursos importados procedentes del resto del mundo exceden los recursos exportados de un país o una región. Es decir, se calcula descontando de las importaciones las exportaciones, contrario de lo que se hace para los balances comerciales monetarios. En este caso, el cálculo muestra un déficit ya señalado de 1.3 millones de toneladas para todo el periodo evaluado. Este déficit es una expresión de la deuda ecológica que el resto del mundo tiene con Colombia, pues ello implica una gran presión sobre la biosfera nacional. Por su parte, este gráfico muestra en detalle la estructura de las exportaciones colombianas en términos biofísicos, evidenciando la gran tendencia a la especialización productiva del país en bienes intensivos en recursos naturales, en particular en materias primas abióticas, hasta el punto que ya en 2012 conforman el 88% del total de exportaciones biofísicas de la economía colombiana. Por su parte, el peso de las exportaciones biofísicas bióticas ha perdido significancia en términos de toneladas. De otro lado, la estructura biofísica de las importaciones muestra una gran dinámica de las mismas en términos de biomasa, las cuales se disparan a partir de los 90 con la apertura económica y la aplicación del Consenso de Washington en Colombia. De manera similar, otro rubro importante son los minerales metálicos y no metálicos y los combustibles fósiles. Aunque Colombia exporta combustibles fósiles en crudo, importa los mismos pero refinados y transformados, paradoja de nuestro modelo dependentista. Las toneladas importadas totales para 2012 alcanzan 30 millones frente a un poco más de 120 millones de toneladas exportadas, es decir, estas equivalen las importaciones a una cuarta parte de las exportaciones colombianas totales para el mismo año, mostrando evidencia del gran flujo de materiales del sur al norte. En la gráfica vemos las presiones ambientales asociadas a los términos de comercio en Colombia. Los términos de comercio corresponden en síntesis, como ya se ha notado, a la capacidad de compra de importaciones por parte de las exportaciones. La gráfica muestra la dinámica creciente y continua del valor por tonelada importada, la que va de $500 por tonelada a cerca de $1.800 por tonelada en el periodo. Por su parte, el valor por tonelada exportada se mueve de $70 por tonelada en 1970 a $900 a principios de la década del 80 por la bonanza cafetera.
para descender a un promedio de $200 por tonelada al final del periodo. Pero lo más importante es la tendencia de largo plazo. Se evidencia que mientras el valor por tonelada importada tiene una tendencia creciente, el valor por tonelada exportada tiene una tendencia decreciente. De tal manera que mientras en promedio en el primer quinquenio de los 70 para importar una unidad se requería exportar 3 unidades, ahora para el último quinquenio, 2008-2012, para importar esta misma unidad se requieren exportar 5 unidades, mostrando lo que se ha llamado el intercambio, ya no solo económicamente desigual de Previs, sino el intercambio ecológicamente desigual ya notado en diapositivas anteriores. Este se produce porque además de requerir exportar cada vez más unidades para adquirir un bien importado y pagar la deuda externa, dado que como estas son esencialmente bienes naturales, se requiere entonces explotar más intensamente la naturaleza. Así, para compensar la caída en los términos de intercambio, se recurre a la sobreexplotación de los ecosistemas. Por otra parte, este gráfico muestra un aspecto diferente a los balances comerciales biofísicos, pero complementario. Acá se aprecia el balance comercial energético agrícola, el cual evidencia un relativo equilibrio entre el valor energético de las importaciones y el de las exportaciones agrícolas hasta principios de los 90. Sin embargo, con la apertura económica de esta década, Colombia comienza a ser crecientemente dependiente de la energía primaria agrícola producida por otros países. En otras palabras, el proceso de especialización productiva generado por la mayor competencia de productos internacionales en el mercado interno genera un patrón de desarrollo agrícola energético dependiente de las importaciones de requerimientos calóricos para la alimentación humana y animal. Esto obviamente tiene como corolario una pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria del país. El complemento de este balance comercial energético agrícola superavitario es el balance material biofísico agrícola también superavitario, donde las toneladas importadas de alimentos y materias primas de origen agrícola son mayores a sus exportaciones. Todos estos datos corresponden al periodo 1961-2003. Otro aspecto del intercambio ecológicamente desigual es el balance comercial de agua virtual para Colombia durante el periodo 1961-2003, el cual indica un continuo déficit de agua virtual neta de la economía agrícola nacional. A lo largo del periodo han salido del país un total de 388 gigametros cúbicos de agua virtual agrícola, de los cuales el 42% corresponden al proceso de apertura económica a partir de los 90. Este déficit es explicado por la diferencia que existe entre el contenido de agua virtual de las exportaciones colombianas frente al contenido de agua virtual también de las importaciones. Dado que en Colombia se ha especializado en la exportación de productos aguaintensivos, por ejemplo palma y caña, e importa productos agua extensivos, que usan menos agua, se genera un intercambio ecológicamente desigual, puesto que Colombia, al tener abundancia de recursos naturales como el agua, asume los costos de agotamiento y contaminación, mientras que los países importadores se quedan con los beneficios del consumo del bien importado. Esta es otra expresión de la deuda ecológica. Como consecuencia de la División Internacional del Trabajo y de las políticas de apertura económica de los 90, se acentúa la especialización productiva hacia sectores que usan los recursos que son abundantes en Colombia. Sin embargo, este proceso de especialización no se produce en toda la geografía colombiana, sino en regiones específicas. Este es el caso del Valle del Cauca en relación al cultivo de la caña de azúcar. En este territorio nos focalizamos aún más y abordamos el caso de la cuenca del río Bolo. Al ser la caña de azúcar un cultivo intensivo en el uso del agua y la cuenca del río Bolo especializarse en este cultivo, 95% de su área sembrada está en caña de azúcar, se aumenta la demanda de agua para este uso, por encima de la capacidad de oferta de la cuenca.
generándose además de un estrés hídrico en la región que afecta a los ecosistemas, importantes conflictos por el uso del agua. En la primera gráfica se observa el balance entre oferta y demanda de agua para la agricultura de esta cuenca hidrográfica, evidenciándose un importante déficit que se intenta suplir con trasvases de otras cuencas y con agua subterránea. La segunda gráfica, por su parte, muestra la cantidad de agua virtual exportada asociada a la exportación de azúcar principalmente. Muestra que estas presiones sobre los ecosistemas hídricos y los crecientes conflictos por el uso del agua en esta cuenca tienen que ver con la creciente demanda externa sobre los derivados de la caña, evidenciándose de nuevo los costos trasladados del resto del mundo hacia Colombia y específicamente hacia la cuenca del río Bolo. Las fotos muestran en forma consecutiva la realidad visual de la captura del río Bolo a lo largo de su recorrido para el riego de caña de azúcar. La última foto permite apreciar el lamentable estado en que es entregado el río Bolo a su desembocadura, río Guachal, que desemboca finalmente en el río Cauca y respetándose incluso hasta el caudal ecológico. A pesar de las limitaciones de la valoración económico-ambiental, las deudas ecológicas de los sectores productivos pueden ser calculadas como pasivos ambientales. Acá se observa este cálculo que se hizo en el libro Deuda Social y Ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia de Pérez y Álvarez, escrito en 2009. La valoración monetaria del pasivo ambiental de la caña que estos autores estiman alcanzó para el periodo 1990-2007 un total de 3.9 millones de dólares en el uso del agua, 1.4 millones de dólares por la quema de caña de azúcar y 13.9 millones por la contaminación hídrica, para un pasivo total de 19.2 millones de dólares. Finalmente, otro caso importante del intercambio ecológicamente desigual en Colombia es el proceso de especialización de la industria del cuero, que también muestra ejemplos de las transferencias de costos ambientales a las regiones. Este trabajo, que fue realizado como tesis de grado en la Universidad del Valle por Alfonso Ortiz, permitió evidenciar esta realidad. Ortiz encontró que a partir de la apertura económica de los 90 se produce un proceso de reespecialización en la industria del cuero con resultados negativos en términos económico-ambientales. Los gráficos muestran cómo a partir de los 90 el subsector de las curtiembres gana en importancia dentro del sector de cueros a costa del subsector de los elaborados, calzado y sucedáneos. Los primeros pasan del 10% al 50% en promedio en términos monetarios entre 1974 y 2005. Los segundos del 45% en calzado y 40% en sucedáneos al 23 y 33% respectivamente. ¿Esto qué genera? Un proceso de especialización productivo de la peor calaña, especializado en los subsectores de menor valor agregado en términos económicos y de mayor impacto ambiental, como son las curtiembres, las cuales se localizan además en determinados municipios del país con importantes impactos sobre su recurso hídrico. Es lo que se llama una trampa de especialización productiva. En esa perspectiva, el trabajo de Ortiz estimó el valor monetario de los pasivos ambientales de la especialización productiva hacia las curtiembres en Colombia durante ese periodo. El cálculo lo hizo con base en un método usado por la economía ambiental. Los gastos defensivos, que corresponden al valor de construir las PETAR para tratar el agua residual de las curtiembres y operarlas a lo largo del periodo de análisis, 1974-2005. La valoración de este pasivo alcanzó un total de 753 millones de dólares. Esta cifra también se puede ver como un subsidio ambiental que la sociedad le da al sector de las curtiembres. Ahora, al comparar este pasivo con el total de exportaciones del sector cuero durante este periodo, que alcanzaron 767 millones de dólares,
encontramos que los pasivos del sector de las curtiembres representan el 98.2% del total de exportaciones, evidenciándose así el gran subsidio que los colombianos y sus ecosistemas dan a los consumidores externos de cuero. Por su parte, al comparar estos pasivos ambientales con el saldo de la deuda externa colombiana 2006, que alcanzó casi 38.000 millones de dólares, vemos que representa el 2% de la misma. Ahí aparece una discusión importante de la economía ecológica y la ecología política. ¿Por qué esta deuda ecológica de los países del norte que importan cuero no se puede cobrar y la otra deuda financiera sí? Debería poder saldarse parte de la deuda financiera con la deuda ecológica, sumando además la de los otros sectores económicos. En síntesis y como conclusiones, podemos afirmar que en el sistema económico mundial, América Latina y Colombia juegan el papel de proveedores de excedentes materiales y energéticos que soportan el proceso metabólico y económico de los países industrializados. Dicho papel genera un modelo de alta dependencia económica y de explotación no sostenible de los recursos naturales, produciendo un intercambio ecológica y económicamente desigual y generando deuda ecológica y pasivos ambientales. Bajo esta lógica, la presión ambiental y la deuda ecológica se evidencian con intensidad en regiones, zonas y sectores que asumen procesos de especialización, generando importantes conflictos ambientales. El libre comercio, las relaciones de intercambio desfavorables, el flujo de capitales, el poder geopolítico, el marco institucional y la guerra ayudan a mantener el patrón de especialización y funcionamiento del sistema económico mundial. Muchas gracias, estimados estudiantes, por toda su atención y nos vemos en el próximo módulo.